Si todavía crees que solo usamos el 10% de toda nuestra capacidad mental o que tu forma de aprender está determinada por tener un hemisferio izquierdo analítico o un hemisferio derecho creativo, estás cayendo en distorsiones comerciales que la ciencia desmintió hace años. Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a desarmar los mitos del aprendizaje y entender cómo funciona nuestra mente. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Cuerpo en Crudo. A quienes vienen mirando desde nuestro podcast Espejismos de Tela, les agradezco enormemente que traigan su mirada crítica a este video para seguir complejizando nuestro entorno. Y como siempre, recuerden que esta pieza es simplemente educativa y que no soy profesional ni de la salud ni de la medicina. Ahora sí, comencemos. El doctor Carlos Lobat Grabner nos propone viajar 300.000 años al pasado para entender la unidad cuerpo, cerebro y mente. Ya la habíamos mencionado en otros videos. La vida de nuestros primeros ancestros, los Homo sapiens sapiens, era una lucha hostil marcada por glaciaciones, ataques de depredadores y escasez extrema de alimentos. En ese entorno, el primer estadio evolutivo fue el pensamiento concreto. Nuestra mente solo podía procesar objetos, experiencias y eventos reales, inmediatos y presentes en el aquí y el ahora. Ante la falta de control sobre las catástrofes naturales, nuestra especie necesitó un intermediario para gestionar el miedo. Así emergió el pensamiento mágico, atribuyendo a las heladas, los terremotos o erupciones a fuerzas sobrenaturales impulsadas por dioses benignos o malignos, a los que se les entregaban ofrendas o sacrificios. Tuvieron que pasar milenios para que en Grecia, hace unos 2500 años, el pensamiento filosófico transformara esas causas divinas en leyes de naturaleza, usando la lógica y la observación, aunque careciendo todavía de un método de comprobación empírica. El quiebre definitivo en el control del mundo exterior se consolidó cuando René Descartes publicó El discurso del método. Ahí nació el pensamiento científico moderno, un circuito cerrado de tesis, hipótesis, predicción, experimentación, evaluación y conclusión. La tecnología avanzó a pasos agigantados, transformando lo que antes se consideraba una caja negra en un órgano que hoy podemos observar en milisegundos y en tiempo real gracias a las neuroimágenes. Ahora bien, durante décadas pensamos que el olvido era el peor enemigo del aprendizaje, pero la neurociencia demostró que funciona como un filtro anti-spam biológico altamente sofisticado para bloquear datos triviales. En 1885, Hermann Ebbinghaus diseñó la famosa curva del olvido, memorizando 2.300 sílabas sin sentido, como RUR o MEK, demostrando una pérdida drástica de memoria con el paso del tiempo, porque el cerebro no tenía un archivo neuronal previo con el cual relacionarlas y archivarlas. Sin embargo, a principios del 1900, el profesor Ballard contradijo este enfoque evaluando alumnos con un poema real. Así descubrió la reminiscencia, un crecimiento de datos recordados 2 días después del estudio sin necesidad de repasar. ¿Y por qué? Porque el cerebro no procesa de la misma manera el ruido que el sentido. La información con significado se inserta en una malla de circuitos preexistentes. El psicólogo Robert Bjork estructuró esto en la teoría de olvidar para aprender, dividiendo la memoria en 2 facultades: la capacidad de almacenar y la capacidad de recuperar. Cuanto más nos esforzamos para recuperar un recuerdo, mayor es el anclaje biológico posterior. Es el principio de dificultad deseable. Y acá es cuando comienzan a surgir muchos neuromitos. Estos son malentendidos generados por una mala interpretación de la información científica. Y uno de los mitos más extendidos en corporaciones y escuelas es que la dominancia hemisférica determina cómo aprendemos y qué personalidad tenemos. Pero ¿cuál es la semilla de la verdad de este mito? En la década de 1960
se realizaron los famosos estudios de cerebros divididos. Se realizaron con pacientes epilépticos sometidos a una cirugía donde se les seleccionó el cuerpo calloso y documentaron que al aislar los hemisferios, el paciente no podía describir verbalmente desde su hemisferio izquierdo los estímulos que había procesado desde su hemisferio derecho. Y así demostraron que hay una especialización anatómica para ciertas tareas cognitivas. Pero la cultura popular convirtió esa realidad anatómica en una mezcolanza comercial. Se armó un mercado de tests o de pruebas para rotular a las personas como estructuradas de cerebro izquierdo o emocionales de cerebro derecho. Décadas después, uno de los científicos de estos estudios se reía de esto, de esta transformación comercial. La cognición humana es infinitamente más compleja que eso. Los niños y los adultos utilizan múltiples estrategias integradas que encienden redes interhemisféricas complejas. Clasificar o rotular a tu equipo de trabajo o a tus alumnos o a tus amigos o a tus familiares bajo estas categorías binarias es biológicamente incorrecto. Pero si de verdad estamos interesados y queremos entender y cuidar de nuestra unidad cuerpo-cerebro-mente, la clave no son estos tests de hemisferios, sino la actividad física aeróbica. Una investigación liderada por el doctor Jacob Stern en la Universidad de Nueva York demostró que el ejercicio aeróbico regular mejora significativamente las funciones ejecutivas. Estas son la capacidad técnica para poder regular el propio comportamiento, prestar atención, organizar tareas y alcanzar metas. Para completar este estudio, se dividieron a los participantes en dos grupos equilibrados que hacían distintos ejercicios. Un grupo hacía actividades aeróbicas como caminar o andar en bicicleta y el otro ejercicios de estiramiento y tonificación. Escuchen los resultados porque son fascinantes. Los participantes que hicieron los ejercicios aeróbicos rindieron como si fueran 10 años más jóvenes a los 40 años y hasta 20 años más jóvenes a los 60 años. De esta manera se confirmó que los ejercicios aeróbicos modifican la conectividad funcional en jóvenes, combatiendo así el sedentarismo y deteniendo un poco el desgaste del cerebro con el paso del tiempo. ¿Y cómo podemos aplicar este descubrimiento en nuestro día a día o en nuestras organizaciones? Para esto puedes programar caminatas simples de 15 minutos, dividirlas en el día, incluso caminar en el mismo lugar mientras estás mirando una serie, o implementar dinámicas de trabajo de a pares dentro de las empresas para activar en simultáneo el cerebro social, que ya vimos que es indispensable. En conclusión, tu mente no es un archivador estático dividido en dos mitades comerciales, ni tampoco es un contenedor pasivo que acumula datos. Tu pensamiento es una herramienta evolutiva e integrada que necesita el olvido para integrarse, del movimiento físico para potenciarse y de la complejidad de toda su red interhemisférica para resolver problemas reales. Soy Malena García Marcetti. Espero que les haya gustado mucho este video y los invito también a escuchar nuestro episodio en Espejismos de Tela, donde también analizamos un poco el greenwashing. También analizamos estos procesos en nuestro blog de CIRWeb, así que les dejo ambos links en la descripción de este video y también la bibliografía utilizada. No olviden de suscribirse, darle like y compartir este video y también comentar. Nos vemos en el próximo. Chao.